Desde algún lugar remoto en la República Argentina para todo el planeta Tierra, tengan todos muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando este podcast. Esto es Distrito 54, yo soy Magna y les doy la bienvenida a una edición más aquí en el canal, en estos programas donde hablamos de todo lo que consiste en esta rutina por fuera de la rutina, en esto a lo que estamos acostumbrados a ver que quizás en un mundo más natural y normal nos pondrían un chaleco de fuerza y nos meterían a un manicomio tranquilamente. Acá nos reunimos cada jueves a las 11 de la noche para tocar estos temas que tanto nos interesan, por lo cual te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones para estar atentos ni bien salen al aire estos podcasts donde tocamos temas que son del ambiente de la ufología, las conspiraciones, el mundo de los extraterrestres, todo esto que nos hacen ver que hay algo más allá, que nunca estuvimos solos, sino que tenemos algo muy cerca nuestro, por no decir bajo nuestros pies. Te recuerdo que si tenés alguna historia que quieras comentar y compartir con la audiencia, podés hacerlo enviando un mail a contactommagna@gmail.com. Voy a estar encantado de leer tus historias, tus opiniones, tus saberes, tus sugerencias. Amén de eso, podés adjuntar un link, fotos, videos, lo que consideres pertinente si querés que compartamos alguna anécdota que tengas aquí con la audiencia. Ahora sí, hecha la venta correspondiente del día, vamos a pasar a hablar del tema que nos atañe a la cita de hoy. ¿Qué es lo que realmente nos están ocultando? Verán, ¿a qué me refiero? Un breve paréntesis antes de que arranquemos de lleno a hablar el tema. Primero que nada, va a ser un podcast en el cual quizás no sea el más largo de todos, pero muy probablemente tengamos que hacer una segunda parte porque me quede corto y me queden muchas cosas en el tintero. Amén de eso, estemos muy a mente abierta porque voy a tocar cierto tema en el cual si sos una persona de convicciones religiosas muy cerradas, muy ortodoxa, es muy probable que me rajes a puteadas en la caja de comentarios o similar directamente. Por ende, tomemos esto como un preámbulo de lo que vamos a tratar hoy en el programa y abramos la cabeza, dejemos de lado esas posturas de lo religioso no se mezcla con lo científico, si se quiere decir, como es el caso del fenómeno extraterrestre, ¿no? Yo tengo el pensar de que estas cosas coexisten constantemente la una y la otra, pero con un breve cambio, el cual es el asunto de lo religioso. Yo cambiaría lo religioso por lo espiritual, diría. Más que nada porque ya sabemos que desde que los tiempos son tiempos, las religiones per se, desde la católica, la judía, la cristiana, la evangélica, la mormona, la hinduista, cualquier tipo de religión, más allá de haber sido creada con el objetivo, abro comillas, de acercarse a Dios, la realidad es que son creadas netamente para mantener a la raza humana a control y a raya. Tengamos en cuenta de que si no existiera el concepto de la religión como tal, del cielo o el infierno, y en base al puntaje de nuestras acciones es para dónde vamos, ya nos habríamos matado como raza, pero hace décadas. Hace décadas que estaríamos en inexistencia perpetua.
Hecho el paréntesis con la respectiva aclaración, ¿por qué digo que estas cosas cohabitan en un mismo plano más allá del control de la religión? Hay una realidad, la cual es que nosotros técnicamente fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y este es un pensar que yo tengo constantemente en esas charlas de divague que uno tiene para consigo, que es lo siguiente. Nosotros podemos haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero eso no quiere decir que fuimos creados por mano directa de Dios. Y acá es donde entra en juego la historia de los Anunnakis, que estaban Enlil y Enki, que crearon al ser humano para hacer su chango de servicio, su mulo, como quien dice, ¿no? Como que fuimos creados para ser mano de obra barata, hablando mal y pronto. Pero vamos a ser generosos, vamos a pensar de manera inocente y vamos a poner en el trayecto de que los Anunnaki nos crearon bajo órdenes directas de Dios, vamos a decir. ¿Por qué? Porque yo esto lo tomo de la siguiente forma. Cuando uno tiene que hacer un arreglo en su casa o va a mandar, si es muy afortunado, a construir su casa. A ver, uno generalmente contrata ingenieros, arquitectos y después contrata a los albañiles, y estos tres en conjunto trabajan para crear la casa que uno quiere. Pero uno da las indicaciones desde arriba de cómo quieren que sea esa casa. Es decir, yo quiero que mi casa tenga 3 habitaciones, un baño, un living, una cocina, un lavadero, un porche, O sea, uno va dando las especificaciones. ¿Por qué digo esto? Vamos a trasladarnos nuevamente al concepto de Dios. Vamos a tomarlo como lo englobador. A Dios como el ente de la divinidad capaz de, a la mano creadora de lo absolutamente todo lo que existe, tanto lo que podemos ver como lo que no podemos ver. Un ente creador de estas dimensiones claramente tiene que tercerizar, pero no porque no sea capaz de crearlo él mismo, sino porque se entiende por una necesidad común que tiene que delegar tareas, no porque él no pueda, no tenga ganas, sino por la simple razón de que si es el ente creador de absolutamente todo lo existente, me imagino que para la tarea de la creación de formas de vida necesita que se ocupe alguien de menor jerarquía. Vuelvo de vuelta a estos paralelismos que a mí me gustan. Es como la persona que es adinerada, que esa persona tiene gente que hacen las cosas por ellos, tienen mucamos, mozos y tal, que son los que se encargan de hacer los mandados, pagar los impuestos, lavar la ropa, atender la casa. O sea, una persona que está en semejante y constante actividad laboral no va a estar perdiendo tiempo con nimiedades. Bueno, esto llevado a una escala cósmica, ¿no? A ver, se entiende que si Dios es la mano creadora y gestora de todo lo existente, es obvio que va a tener gente trabajando para él que le dé una mano en tareas de menor importancia. Y esto hay que hablarlo con naturalidad. Dentro de la escala de jerarquía, si se quiere, nosotros no estamos en la gran cúpula de poder ante las demás especies. O sea, ni siquiera estamos en superioridad ante las especies de nuestro propio planeta, porque algo tan simple como un perro o un animal un poco más grande ya nos puede reventar y mandarnos para el otro lado.
Imagínense lo que debe de ser esto a una cuestión de razas extraterrestres, ¿no? Razas alienígenas. Somos menos que menos. Volviendo al punto, ¿qué es lo que se nos oculta realmente de todo esto? Hay historias que dicen que nosotros fuimos creados justamente por los Anunnakis para ser mano de obra barata y tal. Otras que somos productos de la creación de los extraterrestres que nos ayudaron a evolucionar del chango porque veían cierto potencial en nosotros y deben evolucionar rápido porque así se van a retrasar y vaya a saber Dios cuánta cosa. Y después viene la teoría de la evolución natural. La verdad, esa es la teoría que el ser humano acepta como tal por una cuestión de decir, bueno, tenemos que creer en algún modus commodis para no volvernos locos. Como lo mismo que les comento de las religiones. O sea, existe en el común denominador con distintas variantes por la simple necesidad de no volvernos locos entre nosotros como especie. Y fíjense que acá es donde viene lo interesante del asunto, ¿no? Según cuál o tal raza extraterrestre, lo que nosotros tenemos como concepto de Dios, de mano creadora, de este arquitecto del destino, es una falacia. Es una especie de cuento que nos han programado en diverso formato dependiendo la etnia a la que uno pertenezca, ¿no? Al menos así es como se nos lo ha planteado. Pero mi pregunta es la siguiente. Si supuestamente no hay ningún ente divino velando por nosotros, no hay una existencia de nada. Vamos a tomarlo como justamente lo que estas razas extraterrestres lo plantean, ¿no? En ese caso, ¿por qué el grueso de la élite, y ahí entiéndase desde las superpotencias hasta la farándula y todos en general, adoran a entidades del calibre de Moloch, tienen estos clubes secretos como el Bohemian Grove, el Skull and Bones, están las pinturas como el aeropuerto de Denver, si mal no recuerdo, diversas simbologías masónicas y tal, y yo sé que me van a empezar a decir, no, porque los masones no son los Illuminati, no, falopa, gente. Falopa. El que tiene ojos para ver que mire, el que tiene oídos para escuchar que escuche, y el que quiere seguir siendo ignorante siga siendo ignorante. Pero una cosa es la ignorancia por desconocimiento y otra cosa es la ignorancia elegida voluntariamente. ¿Por qué me refiero con esto? Si supuestamente es araza, lo de Dios es cuento, es verso, como muchos dicen, ¿por qué la élite global se dedica a hacer rituales satánicos y toda esta cuestión que se ha visto a lo largo de la vida? Hay material de sobra dando vueltas diría por toda la internet, pero no ni siquiera por la internet. Es cuestión de ir a una biblioteca, elegir sabiamente la bibliografía que uno quiere realmente leer y se termina el partido del asunto. Porque una de las características que estas cuestiones tienen son las de que, no quiero decir el diablo, porque voy a parecer un pastor de estos que pasan en la televisión cuando no había nada que mirar, pero es como que la marca del anticristo, del némesis, del antagonista, si se quiere, es como que necesita, más allá de hacer los favores a cambio de sacrificios del alma y tal, esa necesidad de dejar su huella. Yo no creo, sinceramente, que todo lo que nosotros vemos filtrado
en cuanto a los rituales satánicos que hacen y demás, yo no creo que eso se grabe y se filtre misteriosamente o por accidente. Eso lo dejan. Lo hacen a propósito. Eso es para mandar un mensaje al resto de la población. No puede ser que estos tipos que realmente están a ese nivel sean tan descuidados. Eso no está librado al azar. Mucha gente cree que donde cabe lo religioso no cabe lo científico y donde cabe lo científico no cabe lo religioso. ¿Por qué digo el concepto de religioso? Porque para mí, como les dije al principio del podcast, para mí es una cuestión de espiritualidad. Si hay un ente regulador, una mano creadora en toda esta ecuación que nosotros llamamos existencia, ese Dios, ese ser, no conoce de religiones. A ese tipo no le interesa si vos sos católico, judío, evangelista, testigo de Jehová, mormón, hindú, budista. No le interesa. Nosotros lo estamos midiendo desde el concepto de ser humano. Y el gran dilema que esto acarrea es que la gran mayoría de las personas, cuando piensan en la concepción de Dios, están pensando en el arquetipo de Jesucristo o en el arquetipo de el hombre grandote de 2,5 metros, 3, fornido, musculoso, con la cabellera frondosa, canosa y la barba. Ese es el arquetipo de Dios que tienen. Y no se dan una idea de que en el caso de que esté una entidad, una mano creadora, un Dios propiamente dicho, lo que menos tendría imagen sería de un ser humano. No cabría en la concepción de que siquiera Dios tuviese forma física. Entiendo sí que para estar adelante de la humanidad, para gestarse, para que nosotros en nuestra vasta ignorancia podamos comprenderlo, asume una determinada forma, pero a efectos reales no es eso. No es eso. Y acá cada uno puede llamarle como quiera, la vida, el cosmos, el universo, lo que menos le duela en el orgullo, porque esto es así. Hay gente que cree en el cosmos, que cree en el universo, pero le hablas de Dios y te sacan cagando por una cuestión de orgullo, de no darse cuenta de que hay algo absoluto. Al margen de eso, para no ir por la tangente y no derrapar. Pero creo que se está entendiendo el concepto de a dónde estoy llegando con todo esto. ¿Por qué muchas razas extraterrestres nos dicen o nos hablan, en este caso la versión de Jesucristo, el Jesucristo de Nazaret que todos conocemos? Palabras más, palabras menos. No, Jesucristo fue un contactado por nosotros para hacer que ustedes evolucionen, pero no mucho más allá de eso. Es un contactado más. Ponen la imagen de Jesucristo como si fuese un abducido, un contactado. Lo relegan de la figura divina que tiene. Porque si los registros son verdaderos, a ver, el agua en vino era el menor de los milagros. Entonces, en ese sentido, claramente hay algo que no sabemos. Yo no creo realmente que las razas extraterrestres con las que la humanidad ha transado a lo largo de la existencia, a lo largo de la historia, caben dos opciones. La primera es que realmente estas razas extraterrestres no son benéficas para nuestra especie, no son benéficas para nuestro día a día. O la segunda es que puede ser que no sean razas extraterrestres, sino que pueden ser entidades del bajo astral, entidades demoníacas, haciéndose pasar por extraterrestres. Lo cual, esto sería un poco más complejo,
porque entramos en otra categoría de manifestaciones, de las cuales lo vamos a dejar en otro podcast para no ser tan intensos. Pero me parece que como tema introductorio se entiende a dónde apunto con esto. Yo francamente creo que hay mucho más de lo que nosotros sabemos, e inclusive más atrás de la cortina de hierro, como quien dice. Pienso que hay un compendio de todo. Hay razas extraterrestres las cuales son mejor no encontrar, las cuales es mejor que ni siquiera nos topemos, que lamentablemente debo decir, esas fueron con las primeras que hemos hecho contacto a lo largo de la historia de la humanidad, y no me refiero a partir de lo que pasó en el caso Roswell en el 47, sino ya de larga data. Realmente no creo que hayamos topado con las mejores migas del barrio galáctico. Y la otra es que debe de estar lleno de entidades parasitarias del bajo astral haciéndose pasar por seres extraterrestres, tratando de llenar con cizaña todo esto que no tiene ni control. Y por favor, si viene algún fanático religioso a poner Dios es reino, Dios es gloria, amén, milagro, directamente prefiero que no comentes. Es más, bloquea el canal así no te aparecen ninguno de mis podcasts, te lo pido encarecidamente. ¿Pero a qué voy con esto? Claramente detrás algo hay, porque no puede ser de ningún modo que haya tanta vuelta, tanta movida satanista, demoníaca, alrededor de la élite y de la cúpula gubernamental mundial. Y repito, no estoy hablando de Zafira la tarotista, no estoy hablando de Casimiro el chamán. Estoy hablando de gente que tiene prácticamente el destino de toda la raza humana en sus manos. Me explico, amigos, no estamos hablando de cualquier chalado que nos podemos topar en algún foro bananero en internet. Estamos hablando de gente que rige el destino del mundo como nosotros yendo a comprar un helado o una golosina al kiosco. Y si esto fuese que lo hace cualquier 4 de copas, dale, sí se prestaría para la chacota como siempre se ha hecho desde que el tiempo es tiempo. Pero cuando vos ves que lo hacen las élites mundiales, los gobiernos, las farándulas, y acá no crean que es solo Estados Unidos. Aplíquenlo a cualquier país, desde el más poderoso del planeta Tierra hasta el más miserable, hasta el país más banana, hasta el país que más esté en la ruina. Todos en mayor o menor medida tienen algo de esto. Si no, fíjense cuando le preguntan voy a abrir comillas, unas comillas muy, muy, muy grandes, cuando les preguntan a cantantes como Daddy Yankee, Don Omar y todos estos por los Illuminati, que ellos se hacen los desentendidos, se hacen los desentendidos, se tratan de hacerlo los tontos y tiran esas risas nerviosas, que son risas nerviosas que uno dice, bueno, dale, está. Ponele que se ríe de nerviosismo porque le preguntaron algo que nada que ver a una persona de este calibre. Pero uno se da cuenta que esa no es risa de nerviosismo, ni de incomodidad, ni nada. No por lo random de lo que puede hacer la pregunta, por lo bizarra de la pregunta, sino que te das cuenta que esa es una risita de incomodidad en el sentido de la puta madre, ¿qué carajo respondo acá? Porque encima eso es algo que tienen ellos, no lo pueden negar. Por su condición de Illuminati, de masón, de satanistas, por el pacto que hacen, no pueden negarlo. Fíjense que siempre que se tocan estos temas, cuando se le hace una pregunta a determinada personalidad, tenés a tipos como Jim Carrey, que te lo dicen a boca alzada, sí, mira, esto es así, así y asá, pasa esto, pasa lo otro. También te lo va a decir personas que
se han visto envueltas y no saben para dónde disparar con este asunto. Y después tenés a los que están metidos pero hasta el cuello o directamente no te esquivan la pregunta, se hacen los tontos, se te ríen, te hacen alguna seña para la cámara y ya está. Por eso les digo, no estamos hablando de cualquier 4 de copas en internet. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Amigos, amigas, hasta acá el programa del día de hoy. Capaz que un programa muy atípico a lo que veníamos charlando, pero era un tema que lo tenía ahí como una espinita clavada en el pie que necesitaba salir, que obviamente vamos a seguir tocando este tema, pero como a modo introductorio para dejarlos pensando y carburando ahí, me parece que estamos perfectos. Así que por hoy hemos cumplido con todos ustedes con este tema. Me gustaría leer sus comentarios, por favor, así que están más que invitados a escribir acá abajo en la caja de comentarios, valga la redundancia. Queridos amigos, les recuerdo que tienen el mail para contar su historia, enviar algo que quieran que sea publicado en el canal. El mismo es contactommagna@gmail.com. Nosotros nos encontramos el próximo jueves a las 11 de la noche por este mismo canal. Esto es Distrito 54. Yo soy Magna y te recuerdo que nunca estuvimos solos.